Bueno, nos acompaña como ya está el coordinador Jonathan Watts, va a ser el coordinador del plan de ordenamiento de Bucaray. También Lucía, que es la especialista en sistema de información geográfica, ella es ingeniera ambiental. Y por supuesto también Leticia, que también es especialista en salvaguarda. Primeramente queremos dar una pequeña introducción. ¿Cómo? Yo soy María Luz Anturión y estoy actualmente como directora de Desarrollo Territorial en el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Primeramente vamos a mostrarles un video que da una pequeña introducción y el contexto de lo que es el POU, sus implicancias y alcances. Y después sí ya hacemos la presentación de la caracterización. ¿Podemos apagar las luces? Ahí está. Sí. Ahí está perfecto. Pero creo que la... O si no, mantener esa luz y esta apagar. Ahí, vamos a ver si funciona. Solo que está muy arriba. Está muy arriba, sí. Ahí está perfecto. Está un video cortito. Cortito. ¿Puede pasar una película en Netflix? No. El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, POT, es una herramienta para organizar el territorio del municipio. El POT conlleva un proceso de construcción colectiva, el cual se desarrolla en 3 espacios de participación consecutivos. El primero de ellos es el de caracterización y diagnóstico territorial. En el segundo se aborda la estrategia territorial y el proyecto espacial. Y finalmente, en un tercer momento, la zonificación espacial y normativa. En el primer espacio de participación, el de caracterización y diagnóstico territorial, es cuando realizamos la radiografía del distrito. En este primer momento analizamos cómo estamos hoy, qué problemas enfrentamos y qué oportunidades tenemos para el futuro. La participación es clave para construir un distrito más ordenado, justo y sostenible. Buscamos en este espacio reconocer los problemas y desafíos actuales del territorio, identificar las fortalezas y oportunidades del distrito, comprender cómo se organiza nuestro territorio. Es el punto de partida para definir la hoja de ruta que queremos seguir para un desarrollo ordenado y sostenible. La asistencia técnica para elaborar esta herramienta municipal se lleva a cabo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo del proyecto Paraguay Más Verde. Voy a hacer una presentación mucho más corta de la que hice esta mañana. El soporte de presentación es muy largo, hay creo que unas 40 o 50 diapositivas con muchísimos mapas, pero como no tenemos tanto tiempo, voy a ir, creo que dimos lo primordial. Mañana en el taller, ahí vamos a entrar más en detalle, no en todos los mapas, pero vamos a entrar en detalle que es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar, quizás solamente una palabra para decir que el plan de ordenamiento es un instrumento estipulado por la Ley Orgánica Municipal. El plan de ordenamiento urbano y territorial es lo que habíamos señalado la última vez que nos vimos. El propósito del plan de ordenamiento urbano y territorial es delimitar el área urbana y rural, o en todo caso, si es que existe el área urbana y rural, es redefinir, según varios criterios, zonificar el territorio con criterio de compatibilización de actividades con los tipos de suelo, la altitud del suelo y las implicancias ecológicas del régimen natural. Definir un régimen de fraccionamiento y loteamiento inmobiliario para cada una de las zonas que se va a establecer al final del trabajo. Un sistema vial, un régimen de construcción, es decir, dónde se puede construir, dónde no, con qué altura, con qué tasa de ocupación del suelo para cada parcela. Y finalmente, un sistema de infraestructura y de servicios básicos para todo el territorio municipal. Bueno, este es un mapa regional, no voy a entrar en detalle, voy a ir rápido. Estos son mapas, lo que demuestro ahora son mapas que fueron elaborados en este formato A0, que trajimos impresos, tenemos que medir, y que le vamos a dejar a la municipalidad. Son mapas que tienen su importancia y que requieren de sentarse a mirar y analizar. Porque así rápido es un poco complicado. La verdad es que vale la pena que
individualmente o de manera grupal puedan sentarse y mirar cada una de las informaciones que hay en estos mapas. Este es uno de ellos y es imagen satelital con otra información. Luego tenemos un mapa muy importante que es el mapa de uso del suelo a la escala municipal. Si siguen acá el puntero rojo, estos son los límites municipales según el Servicio Nacional de Catastro. Hay dos versiones de los límites municipales. El INE tiene una delimitación del municipio y el Servicio Nacional de Catastro tiene otra. Acá hicimos un trabajo. Coinciden, perdón, coinciden Y no. Son dos versiones diferentes. Exactamente. ¿Por qué yo me basé en este? Uno, porque se supone que la Dirección de Catastro adoptan este perímetro. Y dos, porque pensé en el acta fundacional del 1887 del municipio, donde dice que al sur, al menos del municipio, se va en línea recta desde, no me acuerdo el nombre exacto, concejal, Puente Pedroso. Puente Pedroso, y pasa entre los dos cerros, así dice la acta fundacional segunda. Las zonas más altas. Exactamente. Y acá hay un cerro, tiene luego su nombre, no me acuerdo más, ahí al sur de la cantera, hay un cerro todavía ahí. Y había un cerro. Hasta interceptarse con el cerro Guasurán. Y cerro Guasurán. ya ese acá tenemos algo importante, es esta línea verde, que es el límite del área silvestre protegida. Recursos manejados del lago Pacaraí y su arroyo adyacente. Todo lo que está acá está dentro de ese perímetro. Hay un plan de manejo 2018-2028. Rápidamente yo consulté ese documento y hay orientaciones, uso específico permitido y no permitido ya en esta zona, que tiene su fragilidad en términos de ecosistema. Paso a los detalles, pero es un mapa muy importante y vale la pena detenerse y mirar la versión impresa, que es grande, porque este es un mapa no se hace en un día, se hace en meses. Meses para hacer este mapa. Este es un mapa con el sistema vial actual. Todo lo que estoy diciendo no hay ninguna propuesta, no hay ninguna orientación todavía. Es sentarse, parar las pelotas como se dice en el fútbol, intentar comprender dónde estamos parados, cuál es la situación del municipio y, como dice esta fase en la cual estamos, cuáles son sus características que la distinguen de, por ejemplo, los municipios vecinos. No es igual entrar en el Pacaraí, no tiene el mismo contexto. Tiene sus singularidades que no tiene Cacupé, que no tiene Samber, que no tiene Itahuá, que no tiene Pirayú, que no tiene Itá. Este es un ensayo de 3D en donde vemos la cuenca del lago Pacaraí con el sistema vial. Acá de vuelta es algo que le podemos ir pasando. Acá no entra el detalle. Este es un esquema sobre el sistema topográfico del municipio con los cerros, las crestas, te puedo explicar lo que son las crestas, las pendientes, la llanura inundable que está acá en el medio y las subcrestas. Esto es importante. Luego, mapas sobre cuencas hidrográficas. Todos los arroyos del municipio convergen, vamos a decir, hacia el arroyo principal y posteriormente hacia el lago Pacaraí, el arroyo principal que divide o une, depende de la perspectiva, al sur oeste con el noreste del municipio. Tipos de suelo son datos que analizamos. Ahora no voy a entrar en detalle sobre la especificación de los tipos de suelo. Capacidad de uso del suelo, acá les voy a traer otra información interesante para ver qué convendría, más bien, mejor dicho, qué se podría hacer en los distintos suelos del municipio. Evolución de la cobertura forestal entre el 86, 2005 y 2018. Sabiendo que algo importante que hay que decir es que el bosque se concentraba en las zonas altas del municipio, cordillera, y aquí, en los límites de una figura geológica que se llama el Rift de Asunción. Y Pacaraí, la ciudad está acá. Y los bosques estaban en la franja, vamos a decir, del municipio, al menos de los límites municipales de Vietnam. La ciudad de Pacaraí, entre parte alta, es decir, a ver, no me quiero ubicar más allá, entre Itahuá y la zona baja inundable. Porque el camino de la vía férrea básicamente pasa por esas áreas que no son tan bajas ni tampoco tan altas. Seguimos, esto es un mapa muy importante sobre la frecuencia de los incendios. Vemos que los incendios, no es sorpresa, se desarrollan esencialmente
sobre los pastos, sobre los pastizales o sobre el sistema de sabanas. Ahí esencialmente se generan incendios y esto es importante con, a ver si tiene, sí, es importante con o sea, tiene que ver con las plantaciones forestales. No se trata de estar en contra de las plantaciones forestales en un municipio, sino definir bien dónde se puede permitir y dónde no. Mi punto de vista técnico es que permitir eucaliptos sobre áreas inundables, caracterizadas históricamente y originalmente por pastos, que es luego ya incendiable, es complejo y es arriesgado porque el eucalipto es muy común. Entonces hay una cuestión de peligro y de salud pública que tiene que ver con el eucalipto. De vuelta, yo insisto con este mapa que hay que... Sí, no, aprovechando más eso. Entonces no es recomendable permitir la plantación de eucalipto en una ciudad. Depende de dónde. Sobre los pastos, en las áreas bajas, lo es recomendable. El bosque original, como decía recién, estaba en las franjas, en las partes más altas. Ahí era el bosque, ahí siempre fue el bosque. Entonces, si hablamos de reforestar, y hablar de reforestar, hay que plantar bosque o eucalipto en donde había antes bosque. No tiene sentido introducir una nueva especie forestal en donde no son suelos y ecosistemas que no están preparados para recibir ese tipo de cultivo. Perdón, concejal, sigo avanzando. Sí. Este es un mapa sobre la densidad poblacional por cuadrado establecido y esto nos ayuda a definir la centralidad de comprender dónde está la dinámica, dónde está la animación, dónde está la vivienda, dónde está la ocupación humana en el territorio municipal. Avanzo rápido, estos son muchos datos demográficos que explotamos y que analizamos también. Viviendas ocupadas por barrios, censario y evolución entre el 2012 y 2022. Después, si desean, podemos hacer un énfasis sobre los datos del censo, porque tengo unas cuantas cosas que comentar al respecto. Acá también son datos provenientes del censo, del último censo, con algo que se llama en demografía una pirámide de edades, es decir, la proporción de cada franja etaria de edad, 0, 4, 10, 14, 20, 24, etcétera, etcétera, según sean hombres o mujeres o urbanos o rurales. Esto es un mapa de la densidad de unidades económicas en 2022, también por cuadradito de 200 metros por 200 metros. Esto es un mapa de la localización de las viviendas según los precensos, no los censos, sino los precensos, entre el 2012 y 2022. Eso nos ayuda a comprender dónde creció rápido la urbanización y las viviendas en el municipio. Este mapa es muy importante porque es la cantidad de matriculados por establecimiento educativo. Cuanto más grande es el círculo, mayor es la cantidad de matriculados por establecimiento. Cuanto más rojo es el círculo, más rápido creció la matrícula, es decir, la cantidad de matriculados entre el 2012 y 2022. Cuanto más azul, cayó. Entonces, son cosas que sí o sí tenemos que considerar en el mapa del trabajo que estamos haciendo. Tipos de establecimiento de salud y cantidad de consultas, misma cosa. Cuanto mayor es el tamaño del círculo, mayor es la cantidad de consultas en el 2022, de centro de salud. Por tipo de establecimiento de salud. Hospitales, centro de salud, USF. Y acá tenemos la cantidad de consultas para cada uno de los establecimientos de salud del municipio. Proporción de vivienda ocupada con acceso al agua corriente, hay numerosos datos acá. Distribución del agua corriente con los pozos y con los tanques. Proporción de vivienda ocupada con desagüe sanitario. Proporción de vivienda ocupada con recolección de basura, pero si no voy rápido es porque tengo que... Sí, sé que el tiempo está acotado. Índice de feminidad por localidad, por barrio, donde hay más mujeres que hombres. Tener un poco esa distribución por sexo. Índice de envejecimiento por localidad, las personas mayores, ¿dónde están? ¿Dónde están a la inversa? ¿Los jóvenes? ¿O más jóvenes? Proporción de vivienda ocupada con automóvil, todo esto por barrio. Proporción de vivienda ocupada con motocicleta. Ahora paso a focalizarme en la ciudad de Pacaraí. Salgo del foco que tenía recién la escala municipal y entro a la escala urbana.
Y acá misma cosa, tenemos una serie de mapas a esta escala, en este formato acero que tenemos acá impreso que les dejamos a la municipalidad. Esto es imagen satelital con otra información que superpusimos, misma dinámica que recién, mapa topográfico y con la red vial según la jerarquía vial, es decir, hoy en día cuáles son las más importantes, cuáles son secundarias o cuáles son locales o vecinales, para comprender un poco el sistema vial. Este es el trazado del desvío de circunvalación, como quieran llamarlo, que conseguimos en el OPC. Es fundamental saber dónde va a pasar, cómo es ese trazado, ¿verdad? Y plantea una serie de interrogantes, vamos a decir, ese trazado. Y este mapa es un mapa que llamamos plano urbano, que busca sintetizar varias informaciones como la cobertura forestal. Hicimos un trabajo muy preciso de delimitar todos los bosques, lo que parecen bosques, se asemejan a bosques a esta escala. Hicimos un trabajo realmente preciso. Acá voy a hacer un pequeño zoom, pero antes decirle algo sobre el tren de cercanías. Tuve una reunión hace un par de semanas que con un funcionario de Paso, Ferrocarriles Paraguay S.A., para saber un poco qué está previendo y cómo está planteando la cosa. Me explicó que de aquí a 2 años está previsto el tramo Asunción-Luque y está previsto para dentro de 4 años Luque-Pacaraí. Entre Luque y Pacaraí me explicó que sería una sola vía, no 2 vías. Eso hace que el ancho necesario no sea tan importante, pero igual hay que prever mínimamente 7-8 metros de diámetro. Entonces la pregunta es para mí. Acá, esta es la vía férrea antigua. ¿Qué hay que hacer con esto? Considerando que Pacaraí, según yo voy entendiendo porque es la segunda vez que venimos acá, ya desempeña un rol intermodal, es decir, hay personas que toman el colectivo para llegar a Pacaraí y acá toman el colectivo para ir a Asunción, no sé dónde. Entonces, si llega el tren de cercanía, porque yo no estoy diciendo va a llegar, no se preocupen, pero tenemos que anticipar la llegada. O sea, el plan de ordenamiento urbano y territorial es la ocasión perfecta para anticipar eso. Incluso para decirle a FEPASA o al OPC o a quien sea, nosotros planificamos, o sea, ustedes planificarán su ciudad y su municipio, pensamos que tiene que pasar por el centro, o pensamos que la parada principal tiene que estar acá, o pensamos que tiene que estar acá. Mi punto de vista sobre el tema específico es que tiene sentido prever o intentar que el tren de cercanías, de un tren ligero, eléctrico, pase por la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una memoria ferroviaria acá todavía, hay una franja, pero plantea una serie de temas acá esencialmente. Y además es que hay un patrimonio cultural, histórico, arquitectónico en el centro histórico de la ciudad de Pacaraí. Nosotros identificamos algunas, pero no todas, edificaciones que están en ruinas. Y ahí, el video creo que decía, oportunidades hay. Y bueno, la municipalidad tiene que poder ser estratega y quizás es rehabilitar o renovar una edificación para que se convierta actualmente en un polo de intercambio multimodal y que quizás, si es que se decide, a través de la Junta de la Intendencia, y Pacaraí tenga esa vocación principal. Después otro tema es lo que mencionaba rápido hace rato, que es el tema del desvío de la ruta que está previsto en OPC, en norte de la ciudad. La zona de Chipaqueca, acá. Ven que es trabajo preciso, con un zoom igual preciso. Acá. Este es el trazado que a nosotros nos pasaron, hay que ver si hubo modificaciones o no. En todo caso, acá hay un tema porque no podemos permitir, o sea, no es conveniente permitir que la ciudad se vaya fragmentando cada vez más. Acá, este barrio de La Victoria, no, parece que va a quedar cortado. Salvo que se prevea un semáforo, un dispositivo de infraestructura, de ingeniería, pero en todo caso, la idea de el principio mismo de una vía de desvío, una vía rápida, es, como si no me indica, vía rápida. Un viaducto ahí se está aprendiendo para hacer. Ahí puede ser un viaducto. Sí, hay que. Por detrás del proyecto. Gracias por la información, Jeff. Y si es que, volviendo a la tren de cercanía, si en una frase, si es que se permite la llegada del tren de cercanía al centro, plantear la pregunta: ¿qué pasa entre el cruce del tren de cercanía con la ruta 2? Y ahí hay que pensar también, o túnel,
porque el tren no puede subir y bajar así, ya sea durante un túnel o habrá que pensar eso. Acá en todo caso vemos que hay una concentración de varios equipamientos, ahí donde llegaría este desvío, entre Sueño Lara, bueno acá hay estaciones de servicio, está el depósito de colectivos de la línea de Pacaraí. Colegio, Delfín. Colegio. Este grito que está allá, pero al lado de ese que lo digo. Exactamente, ese. Cementerio. Acá pasan muchas cosas y vamos a tener que ser hábiles en tratar espacialmente esta zona acá. Porque las entradas, acá hay una entrada, acá hay otra, o salida, depende del punto de vista, son claves. Amerita un tratamiento específico. Todo lo que aparece en amarillo para su información nomás son todos los espacios públicos, las plazas, el parque, etc. Esto de vuelta, yo les animo a mirar esto con detenimiento porque ahora tengo que ir rápido. Una pregunta importante de la cual vamos a tener que contestar es ¿cuáles deberían de ser los límites del centro histórico de la ciudad? El plano histórico que me pasaron de 1900 tenía de este lado de la vía férrea 5 manzanas, de este lado 3 y de alto, no sé, unas 8 más o menos. ¿Qué hay que hacer con ese centro histórico? Uno, ¿cuáles deben ser sus límites? Y si se define una zona del centro histórico, ¿cuáles tienen que ser las reglas? Es decir, qué altura, dónde crear eventualmente nuevos espacios públicos, qué tipo de equipamientos culturales o si hay que prever, como un museo o otro. Esas son temas a los cuales nosotros vamos a tener que aportar respuestas, no ahora porque estamos analizando, sino en la fase de estrategia del proyecto. Pero ya intuyo que con el potencial que hay con los edificios en ruinas de las cuales hablamos con el concejal esta mañana, hay un potencial enorme, me parece, en Pacaraí de revitalización del sector. Esto es un mapa de la cantidad de viviendas ocupadas por barrio y su evolución entre 2012 y 2022. Vemos que los círculos no son muy rojos, son grandes, es decir, hay muchas viviendas ocupadas, le hace mucha población, pero su color no está vivo. Significa que en los 10 últimos años aproximadamente han crecido mucho. Los barrios. Exacto, yo entiendo, la población de los barrios no creció mucho acá. ¿A qué se tiene que parecer este barrio en el futuro, de aquí a 5, 10, 20 años? Acá es rojo vivo, significa que creció mucho. No hay demasiada, acá hay menos población porque el círculo es más pequeño que acá, de Santa Rosa. Pero sin embargo creció mucho y acá poco. Entonces, cuando hablo de revitalización del centro, mi punto de vista como geógrafo urbanista es que, bueno, si hablamos de desarrollo sostenible, estos términos así muy genéricos, es fortalecer el centro que existe. Sí, esa parte nomás, el casco urbano de Pacaraí tiene su población que ya está prácticamente totalmente ocupada. De hecho, entonces, solamente con el edificio de altura puede crecer. Entonces, sin embargo, los lotamientos más lógicos que tengan que crecer, porque son lotamientos que continuamente cada mes se están construyendo vivienda, ¿verdad? Ese es el fenómeno que ocurre, ¿verdad? Por eso que crece el lotamiento, crece mucho más. Sí, pero ¿ustedes saben cuál es el promedio de altura de las edificaciones en la ciudad? Okay. Y planta baja, todo lo planta baja. Hay algo que es compatible, es prever no 10 pisos, sino 2 pisos, 3 pisos en un centro histórico para no alterar, para no concentrar mucho, para no dañar el histórico con la estación antigua ferrocarril y todo. Pero con una planta más, ponerle nomás concejal, una planta más, para decirlo más así rápido y más y pronto, en todo el centro duplicas. O sea, hay un potencial de densificación, pero a veces esa densificación como torre, a veces una planta, y crear las condiciones de habitar en el centro. Hicimos este trabajo en Santa Ana el año pasado, que decía,
hay lugar en el centro. Yo decía, sí, hay lugar. Hay lugar, si todo es en planta baja además. Y ahí se pueden generar condiciones para tener comercio en planta baja, en alguna vía, en otra no. Frente a alguna vía y frente a otra no. Comercio en planta baja, habitaciones en ciudades. Por ejemplo, este es un mapa de distribución de vivienda, un poco como hace rato, pero más focalizado en la ciudad de Pacaraí, entre 2002, 2012 y 2022. Red vial por tipo de material, asfalto, empedrado y tierra. Ahí mismos indicadores que hace rato, índice de feminidad por barrio, densidad de vivienda ocupada por manzana, acá 30 segundos de su atención nomás. Si llega el tren de cercanías, cuanto más oscuro, mayor es la densidad de vivienda ocupada por manzana. A lo largo de la vía, de la antigua vía férrea, no hay mucha densidad, es clarito, es naranja y es beige, hasta ahí, este es lo que es denso. Un sistema de transporte de tipo tren de cercanía requiere de densidad alrededor. Significa que esto tiene que ser rojo oscuro. A eso hay que apuntar si es que se decide que el tren de cercanía pase por el centro de la ciudad. Hasta aquí voy. No sé cómo estamos de tiempo, pero sé que no tenía tanto tiempo tampoco ustedes. La idea era hacer un pantallazo, ¿verdad? Que es lo que vamos a explicar mañana y poner más. Sí, antes de continuar, me gustaría yo que los compañeros no salgan, por favor, porque estamos justitos 7 y si salen, nos quedamos sin foro. Me gustaría que le podemos llamar a Lorena a los que partieron, por favor, porque si no nos quedamos sin foro y levantamos la sesión. Y necesitamos tener 7, estamos justitos, si no levantamos. Bueno, madre, te llamando. Ahí está. Sí, claro. Por favor, si podemos mantenernos en sesión, porque estamos justitos 7, nos matamos y nos quedamos sin foro, si no. Entonces, a todos para continuar, si no levantamos y estamos con el. ¿Me parece? Ya viene. Ahí ya está bien, Por favor, quedamos todas adentro porque estamos los 7 no levantamos la sesión, por favor. Continuamos. Bueno, pero igual ya. Sí, aquí la verdad que se ve la presentación. Decía que era un pantallazo de lo que vamos a poner mañana. Ingeniero, disculpe, yo tuve una llamada importante y no pude dejar de atender. Ingeniero, pero estos materiales se van a quedar en la institución. ¿Sí? Todito vamos a pasar, ya sea en formato impreso. Y hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que estos materiales son de la municipalidad. Yo eso quiero que se tenga en cuenta, ¿verdad?, que son materiales que el ciudadano que se interese por saber, ¿verdad?, las informaciones que ustedes recabaron en nuestra ciudad van a estar disponibles para todos, para cualquier ciudadano. Eso es muy importante saber. Y yo también mantener solamente vamos a decir, el desarrollo de todo lo que La es, memoria. claro, la memoria, de toda la redacción, sería, Sí. ¿verdad?, de todo lo que implica, porque estos son solamente, vamos a decir, mapas, Sí. hasta hoy, pero el desarrollo de cada imagen, de cada elemento que va a proporcionar el estudio que están haciendo, ¿verdad?, eso se va a tener también en redactado, ¿verdad? Eso al final del todo el proceso se hace la memoria, que es ya la redacción de este documento, que también va a quedar, por supuesto, a disposición del municipio. Importante recalcar que el documento, el plan es un plan regulador, ¿verdad? Regula el uso y la ocupación del territorio y por ende tiene que estar aprobado por ordenanza municipal, o sea, por ustedes. El plan es el plan de ustedes, del municipio de Pacaraí y de la población. Y de hecho el plan se construye con todo, ¿verdad? Por eso hacemos estos 3 talleres de participación, donde también invitamos a toda la ciudadanía, ¿verdad? Porque el plan es para ustedes y por ustedes se construye.
Súper bien. Otra pregunta que a mí me gustaría hacer es, esos datos del censo, esos datos vamos a poder tener ahora acceso o podemos después pedir esa información. Sí, sin problema. Podemos compartirla con la presentación Claro, y también y hablar un poco de los resultados y, ¿cómo se dice? Rápido, ¿verdad? Para que la ciudadanía también sepa un poco cómo es eso, porque es importante. Un avance de eso, ¿verdad? Sí, sabiendo aconsejarle que cuando nosotros vamos a transmitir todas lo que en cartografía se llama una capa de información geográfica, visual, pero detrás de eso, asociado a eso, están todos los datos, son tabulados. Ah, ya entiendo. Todos los datos que yo les mostré así, asociados a esto, hay tablas. Y eso la municipalidad va a tener. Va a tener acceso a eso. Perfecto. Bueno, y vi que una de las tablas o de las tortas que estaban ahí, ¿verdad? Vi y me llamó mucho la atención la zona urbana y la zona rural. ¿Qué tuvieron en cuenta para poder, digamos que, dimensionar o tener ese porcentaje tan alto de zona urbana y rural? Sí, es la delimitación que hace el INE de los barrios que consideran urbanos y los que consideran a inversa rurales. Eso es. El área urbana oficial, porque puedo hacer próximamente un pequeño esquema para que se vea, para que sea para verificar. Sí. Está acá. Bueno, y en cuanto a eso, ¿por qué pregunto? Y por qué es mi pregunta y me encantaría puntualizar esa parte, ¿verdad? Porque a mí me encantaría que sea, como se dice, un trabajo perfecto en el sentido no del trabajo que ustedes hacen, sino que de la información que se les está dando a ustedes, ¿verdad? Y nosotros, creo que hoy se presentó acá un trabajo también que se realizó con la Universidad Nacional de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Que también es una información muy importante que ustedes deberían de tocar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros con la universidad se está haciendo una ampliación, ¿verdad? Del casco urbano en sí, ¿verdad? Y entonces es ahí donde yo, digamos que no entiendo bien si ustedes están utilizando esa información para poder hacer este resultado o no. No. La realidad es que el Servicio Nacional de Catastro delimita el área urbana y en el caso de Pacaraí es un círculo en torno al centro histórico. Ya. Sí o sí, en cualquier caso, ya sea de la fibra o el POC, se va a tener que redefinir. Igual, sí, y en ese sentido, nosotros podemos también redefinir una propuesta para funcionar el crecimiento actual de la mancha urbana de Pacaraí. Y a partir de eso lo que hay que hacer es presentar a catastro esa nueva delimitación del área urbana del municipio. A partir de eso, nosotros tenemos como una clasificación, le decimos, ¿verdad? Es como el trazado, pero a partir de eso, para que eso sea oficialmente el área urbana, el municipio debe presentar a catastro. Una vez que tenga la aprobación de catastro, es que eso queda oficializado como área urbana. Ese es el procedimiento lo establecido por la. Y ahí se modifican los Exacto. O sea, se puede después entonces, Sí. una vez que tengamos ese resultado, se puede modificar. Es uno de los objetivos, Exacto. principales del plan de el área urbana. Porque muchas veces en nuestro país, el perímetro oficial, según el Catastro Nacional, no tiene mucha pertinencia. Claro. Circular o de una forma Lo que pasa es que anteriormente se hacía funcionar el radio, había un radio que se determinaba en el centro de la iglesia. Pero cambiaron esos parámetros de catastro, pero muchos municipios quizás no se actualizaron todavía. Entonces, ese suele ser normalmente el inconveniente. Pero nosotros podemos apoyar con la clasificación, donde todo otra vez tiene que pasar por el topógrafo y ellos son los que tienen que delimitar, medir toda esa área y a partir de eso presentar ya después a catastro la nueva delimitación del área urbana. Perfecto.
Bueno, esas son Pero también se puede dar, por ejemplo, por sectores, no solamente hablar del campo urbano, ¿verdad? No, Nosotros tenemos varias compañías que hoy están, vamos a decir, experimentando, ¿verdad? Un crecimiento rápido, más rápido de cualquier sector del campo urbano. Entonces, también se está teniendo en cuenta a través de este convenio que se firmó con la FEUNA para poder determinar los distintos sectores y las compañías que realmente ya van Compañías, teniendo una concentración de gente también en un espacio. Y de hecho, Catastro permite eso. Catastro le llama satélites urbanos, ¿verdad? Nosotros le llamamos centralidades, la mayoría le conoce como las famosas compañías. Permite no solamente tener un casco urbano principal, pero también tener estos satélites urbanos o anexos. Uno delimita eso y se puede ahí a partir de eso determinar como área urbana. Por ende, ya cobra el impuesto urbano, pero también. Exacto, así mismo. Pero también ahí tiene el municipio la obligación de acercar también los servicios. Y también comunicar también a Catastro y no les digo Comunicar a Catastro. por la ordenanza del Ministerio del Interior. Sí, así mismo. Y según el estudio que hicieron ustedes, ¿dónde es? Pregunto porque me interesaría saber también, ¿verdad? Para ustedes, ¿dónde creció más la zona urbana? Y en la zona urbana, No, la centralidad es lo que quieres hacer. la centralidad. Entonces se expandió el área. Yo creo que ya lo hicieron. Quizás, para contestar más tu consulta. Sí. Porque es claro. Todavía no pudimos recorrer todo el municipio, pero lo que vemos en este mapa, con esos datos de ubicación a través de los precensos, 2002, 2012, 2022, es que lo que está en rojo significa que antes del 2022 no estaba. Perdón, antes del 2012 no estaba. Eso. Entonces, Antes del 2012 no estaba esto. La zona No estaba urbana. esto. Vemos mucho rojo acá en Arroyo Estrella. Arroyo. Ahí hay mucho rojo, significa que los 10 últimos años creció rápido, que hace eco con el mapa que yo te mostré hace rato, los círculos con el rojo puro, eso. Acá, Arroyo Estrella, Boca Yatú, Costa Lago, ahora se hizo rápido. Este es, parece justo al norte del proyecto de Jaime. 42. Perdón. No. el cortijo, ese asentamiento también hay. Frente al cortijo. Frente al cortijo. Para mí, o sea, yo viendo este mapa, eso, Esas son las esa zonas. zona, sí, esa zona. Perfecto. También está determinado, creo que en el estudio, no sé si son datos de Catastro, que se sabe la cantidad de viviendas existentes en el barrio. ¿Y así no? Sí, así no. También está Y eso determinado. hicimos luego, ese análisis se hizo. Nosotros podemos saber, Catástrofe y INE, ambos luego. en el 2022 sabemos, bueno, hoy estamos en el 26, ya hace 4 años, pero sabemos a través del precenso cuántas viviendas hay y de esas viviendas cuántas estaban ocupadas. Esa tasa de ocupación suele ser del 80-85% de viviendas. Le puedo pasar el dato de 4 momentos, que ahora más acá. ¿Solamente de 2022 o hasta la fecha? Tenemos en el 2022, no, tenemos en el 2022. Hasta Porque el 2022. presidente se hizo en el 2022. El dato del precenso. El proceso que se hace antes de censar. Sí, para. Se ubican, se georreferencia en toda la vida. Y las ocupadas porque después se tiene que pasar ahí a censar. Entonces se identifican las viviendas ocupadas y las desocupadas. ¿Verdad? Los datos del proceso. Y están todos aquí. No, el trabajo solo. Ahí algo importante es que con los datos de las viviendas, del precenso, podemos estimar la población del municipio. Es decir, multiplicar las viviendas ocupadas, precenso, y yo veo a través de la imagen satelital, superponiendo esta información con la imagen satelital, que están todas las viviendas o casi todas, o sea, es fiable. Eso multiplicar por el tamaño de hogar promedio de El promedio de la cantidad de familia, 3, personas por hogar. normalmente varía por distrito, 3,5. Se multiplica eso por la cantidad de viviendas ocupadas por el promedio de las personas por hogar, 20.000 personas. Lo que sí yo puedo decir que a mí me pone muy contenta es que
¿tiene coherencia este trabajo con lo que están haciendo la gente de la universidad? ¿En qué sentido veo? Porque la vez pasada, y yo no sé si hoy pido disculpas otra vez, ¿verdad? Por llegar tarde, pero presentaron el resultado del trabajo que hicieron la gente de la universidad y veo que la población, o sea, el crecimiento poblacional de lo que ellos estuvieron allá, lo que encontraron, lo que hallaron ellos, coincide plenamente con eso. No sé si está de acuerdo, Sergio, que nosotros vimos, ¿verdad? Y yo sí que, y yo cuestioné, ¿verdad? ¿Por qué esto y no lo otro? Y ahora que veo esto, estoy convencida de que está demasiado bien. Realmente. Porque tiene coherencia, o sea, es casi igual, ¿no? Sí, bueno. Y usamos los mismos datos, supuestamente. Tenemos todos los mismos datos, Claro. o sea, el INE, catastro, básicamente, ¿verdad? Y las imágenes satelitales. Otro dato interesante es que con este mapa sabemos cantidad de matriculados por establecimiento educativo. Sabemos que el MEC indica que hay 5.034 matriculados en el 2022. 5.034. Y yo que hice, dije, matriculado, significa entre 4 y 18 años aproximadamente. Me fui a ver los datos a través de la pirámide de edades, cuántas personas de 4 a 18 años hay en el municipio. Para saber justamente, sondear un poco a ver la fiabilidad del censo, 5.001 personas. O sea que coincide. A pesar de que la opinión general es que el censo fue tirar tacho, no es fiable. Yo cruzando los datos del precenso con los datos del censo. Los datos del MEC con los datos del censo tienen coherencia. Y además, los datos del censo lo que se hace es que se aplica lo que se llama un factor de expansión. Justamente como siempre hay un margen de error de 8 o 10%, hay 15% en algunos casos. Se aplica un factor de expansión para acercarse más a la realidad. Los datos censos. Entonces, esa es un poco la realidad. Y además que nosotros no teníamos de otra también que usar los datos del censo porque es lo más reciente que tenemos. Sí, nada más que encontrarte un poquito, ¿verdad? Ya habíamos conversado, la verdad, creo que me pareció que en el censo tenemos casi 22.000 habitantes en la ciudad de Pacaraí, pero prácticamente en el padrón de Pacaraí prácticamente hay un poquito más de 18.000 votantes en la ciudad de Pacaraí. Y entonces medio que esa franja desde cero, o sea, de meses, de un año a 18 años, ¿verdad? Medio que pareciera ser que no es tan así, ¿verdad? Entonces, ahí lo que nosotros creíamos que en realidad no hay una coherencia con lo que es el censo y con la cantidad de votantes. Sí. En el censo, entonces más de 18 años que son personas que están en el programa de votar, hay 15.000 personas. Sí. Y el tema es que hay que tener cautos sobre los cálculos. Por ejemplo, ese dato que vos nos pasaste de 18.000 votantes. ¿Cómo se calculó? ¿Cuándo? ¿Con qué fuente? ¿Y con qué perímetro? Eso es lo que hay que buscar analizar. Y ahí, a partir de ahí, comparar con los datos del censo. Y ese es un trabajo. Sería bueno poder trabajar en el padrón nacional, el padrón local del PP. Hay que hacer ese trabajo. Es otro trabajo. Es un cruzamiento de datos. Sí. Excelente, está. Bueno, si no hay consulta, ¿alguna consulta a los compañeros? Excelente trabajo, presidente. Yo no sé si es el momento o no, ¿verdad? Pero yo creo de que acá sobre tabla podemos proponer no solo aprobar, sino que declarar de interés municipal este trabajo, presidente, porque este trabajo va a servir bastante para poder planificar realmente como corresponde a nuestra ciudad, presidente. Así que yo funciono, ¿verdad?, sobre hacer una aprobación sobre tabla a declarar como interés municipal el trabajo que se los presento. Igual estamos teniendo un proceso de construcción, pero Gracias. súper bien por... Gracias, concejal. Yo creo que hay dos charlas más, ¿verdad? Tenemos que tenerlas. 2 charlas más, ¿verdad? Esto de vuelta es, como decía el video, una radiografía, buscar analizar un poco la situación actual
y en base a eso hacer la proponer y hacer la regulación también de la certificación. Esta es la primera etapa, vamos a decir. Y está bien, entonces la próxima. Pero la próxima. Sí, ya. Pero gracias por el interés. Sí, sí, sí. En julio va a ser. Son importantísimos esto, realmente. Ya. Bueno, Bien. no sé si los compañeros tienen más consultas o los invitados para el día de hoy, alguna acotación. Nosotros agradecemos el espacio que nos dieron. Muchas gracias por el espacio y les invitamos al taller mañana y nos pueden ayudar también con la discusión del taller con la comunidad. Ya. Muchas gracias por el espacio y nos vemos Gracias en por julio. la asistencia, por la capacitación. Bueno, si no hay otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:22. Feliz retorno a su hogar. Gracias por la Descansen los. Mañana. Bueno, de esta manera concluye la sesión ordinaria de la fecha de hoy. Bueno, el día de mañana se va a hacer la presentación. Para los que quieran asistir, va a ser en el salón de eventos de la Junta de Saneamiento de Pacaraí a las 18 horas. Se va a hacer la presentación oficial de este diagnóstico que se estuvo tratando en Asuntos Varios. Así que volvemos en cualquier momento. Bye, Johnny.